Buenas, buenas, buenas. Ya por ahí están sumándose la people. Qué bonito el primer encuentro de esta, no sé cómo llamarle, de esta comunidad que hoy están haciendo de autismo digno. Me encanta verles por ahí. Me encanta ver que hay mucha gente que se está empezando a sumar. Y nada, este no va a ser el típico espacio así como de curso, de taller, sino que vamos a conversar, porque yo me imagino que ustedes ya fueron leyendo poco a poco. Sé que quizás hay gente que tiene más tiempo, leyó todo, absolutamente todo lo que se mandó. Hay gente que quizás pues tenía menos tiempo y leyó quizás el primer capítulo, el segundo a medias, qué sé yo, pero no importa. Vamos a tratar de compartir cuáles son esas reflexiones que tenemos después de toda esta lectura, después de todo este primer ejercicio de lectura y también, no sé, qué cosas empezaron a cambiar en tu día a día a raíz de que tuviste este acceso a esta información. Y no sé si me pueden empezar a escribir por ahí por el chat, primerito, antes de cualquier cosa. Quiero saber quiénes son y de dónde son, porque yo veo sus nombres, pero eso no es información suficiente. Entonces quiero saber quiénes son, qué hacen, a qué se dedican, si por ahí me quieren contar cómo se enteraron de la comunidad. em, y después, ahí sí, los que se animen a ir, no sé, levantando la manito y conversando, vamos a conversar, ¿ya? Vamos a esperar unos 5 minutitos. Yo sí quiero empezar con una historia antes de darles la palabra. Por aquí Ani dice, soy mamá de una peque de 5 añitos, soy de Ecuador. André dice, Guayaquil, psicóloga, en casa de pacientes, qué bacán. ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién da más? ¿Quién da más, Cacho? Carmen de Venezuela, vive en Estados Unidos. Gracias, dice que me sigue desde hace tiempo. Qué bacán. Ah, vivías en Ecuador hace 4 años, qué bien. Patti Sánchez dice que me sigue en Instagram, su hijo tiene 5 años de autismo, vive en New Jersey. Y Abraham dice desde Quito, Ecuador. Qué bacán, qué bacán. Les confieso que estaba como asustado, nervioso, porque digo, esto es nuevo y siempre las cosas nuevas es como, ¿será que funciona? ¿Será que no funciona? Pero me encanta que al día de hoy, un mes de lo que iniciamos esta comunidad, ya tenemos 700 y pico de gente. Y es lindo saber que se aporta, que necesitamos de esto. Esto es lo que necesitamos. Necesitamos información, necesitamos sensibilización, necesitamos espacios de conversa, espacios en donde podamos contar nuestra vida y podamos contar lo que pensamos. Y como al principio les decía, que este no es el típico espacio de curso porque no quiero que este sea un espacio en el que si tú sientes que sabes más o sientes que sabes menos, te sientas inseguro, qué sé yo. No, 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 esto no es un espacio para como el reel viral, esto es escuchamos y no juzgamos. Esto es un espacio en el que simplemente vamos a conversar de anécdotas, de experiencias y de cómo en primera persona vamos cambiando nuestras mentes y nuestros corazones para hacer de este un lugar más respetuoso con la comunidad autista. Decía que que quería empezar con una historia. Realmente yo me motivé con a hacer, digamos, esta iniciativa, eh, porque leí un libro que escribieron en inglés, un libro que se llama, en la traducción en español es Lo que sí funciona y lo que no funciona en la educación especial. Eh, y este libro es una recopilación de, creo que de 10, que no recuerdo bien, será 10 o 12 años de investigación que han hecho en Estados Unidos acerca de las cosas que sí han funcionado y las cosas que no han funcionado en materia de educación inclusiva. Y el autor dice algo que a mí me impactó mucho. Decía que el primer paso para construir educación inclusiva y realmente una vida digna para la comunidad autista era el cambio en las creencias de las personas que están alrededor de la comunidad autista. Y a mí esto me quedó resonando, porque es verdad, a mí me pasa que yo a veces voy a los colegios a hacer las consultorías para colegios o las formaciones, y tú pones en las manos de un profe un montón de recursos, de herramientas, de estrategias, o tú pones en manos de la familia, cuando tengo los procesos de asesoría familiar, tú pones en manos de la familia información, técnicas, estrategias, pero cuando las personas no
no tienen como una creencia profunda de que eso de que eso funciona, de que eso es bueno. Es como que al final son técnicas y estrategias que terminan como en una especie de vacío. Y estaba yo hace tiempo, cuando dije voy a hacer esta comunidad, estaba pensando, ¿cómo explico esto de las creencias? Y se me vino el ejemplo perfecto en la cabeza. Desde hace unos 4 años estaba pesando casi 90 kilos, más de 90 kilos. Estaba súper gordito desde hace como unos 4 años. Y ahorita, hace 3 meses, perdí 12 kilos y estoy haciendo ejercicio y comiendo mejor y bla, bla, bla. El asunto es que en esos 4 años no es que no iba a consultas médicas porque tenía algunos malestares y algunas cosas. O no es que durante esos 4 años no se me cruzó la idea de comer mejor o de hacer ejercicio, pero yo no tenía la fe de que podía lograrlo. Yo decía, iba una semana al gimnasio. Me acuerdo que una vez me inscribí a un gimnasio, fui una semana y dije, ay, no, esto no va a tener resultados. Y me desanimé y dejé de ir. Por ahí una vez dije, creo que voy a tratar de tomar menos bebidas gaseosas. Y lo intenté de 1 o 2 semanas, pero como no tenía la fe dentro de mí de que realmente es necesario y de que yo lo podía lograr, todas las técnicas y todas las estrategias, todos los consejos, todo lo que sea, no daban efecto, no terminaban en nada. Entonces yo digo, ¿de qué sirve que pongamos un montón de técnicas y estrategias en las manos si nosotros primero no modificamos nuestras creencias alrededor de los peques autistas y la comunidad autista en general? ¿De qué me sirve que yo le diga a una profe o a una mamá, a un papá, que tenemos que tener rutinas de respiración con los peques porque esto activa el estado simpático, digo, perdón, esto activa el estado vagal ventral del niño y hace que el niño se sienta seguro y use sus recursos cognitivos? Si la familia cuando sale de esa reunión dice, yo no creo en eso, y entonces no lo aplican. Entonces yo dije, hay que tener estrategias que vayan dirigidas a hacernos creer que hay cosas distintas por intentar y resultados que no estamos obteniendo porque no tenemos la fe bien puesta en lo que es necesario para nuestros pequeños autistas. Y entonces dije, yo tengo un montón de libros aquí, un montón de información. Y no todo tiene que ser pagado en esta vida, no todo se trata del dinero. Entonces dije, vamos a hacer una comunidad y vamos a empezar a compartir información. Y esa es la razón por la que terminamos estando aquí un día viernes 31 de enero conversando, porque yo creo que es hora de hacer las cosas distintas y me emociona sentir que estoy dando un paso hacia esa vida distinta que es necesaria y que es necesario un cambio en nuestras creencias. Es necesario un cambio en nuestras creencias alrededor del autismo, alrededor de la neurodiversidad, alrededor de las conductas de los peques autistas. Es necesario que cambiemos el chip profundamente, y que eso nos lleve a actuar diferente. Entonces, escogí este primer libro porque el libro de la doctora Mona de la que es una cosa que te cambia profundamente, y eso que no tuve la oportunidad de compartirlo completo porque también, por cuestiones de derecho de autor, solamente compartirles parcialmente, les motiva que si quieren leerlo completo lo compren, pero creo que realmente ese libro representa un buen inicio para el cambio de mentalidad, para darte cuenta que no es que un peque autista es violento o agresivo porque sí, que te des cuenta que no es que el peque autista es inatento o malcriado o no sé qué, sino que te des cuenta que hay, como bien dice la doctora Mona de la JUC, hay cosas en ese iceberg que no estamos viendo. No estamos aprendiendo a ver las cosas que están en la base de las conductas. Nos hemos detenido a ver un autismo basado en la conducta y no nos hemos detenido a ver un autismo basado en los desafíos reales que hay detrás de la conducta. Y yo espero de todo corazón que esta lectura les haya nutrido tanto como a mí me nutrió. Y ahora yo los quiero escuchar, porque si no, qué aburrido yo estar aquí todo el tiempo hablando. A ver, ¿quién se anima? Aquí no va a haber premios ni castigos al que se anime y al que no se anime. Esta es una invitación a justamente, em, hay algo que nos pasa a nosotros los latinos. A los latinos nos cuesta dar, nos cuesta
quizás así como dar nuestra opinión, no, yo creo esto, yo creo que lo otro, porque nos cuesta ejercer esa esquina científica que nos merecemos en la vida, nos cuesta hacer ciencia, nos cuesta porque nos han enseñado a callar y a leer lo que otros escriben. Entonces, más bien, vamos a atrevernos a reflexionar, a comentar y equivocarnos en grupo. Esto es un lugar seguro, yo voy a garantizar que esto sea un lugar seguro. Si en algún momento empieza alguna situación que haga sentir a uno de los participantes insegura, algo inseguro, pues lo gestionaremos, pero que hagamos que esto sea un lugar seguro en el que todos podemos opinar y comentar. Así que, a ver, ¿quién levanta la manito o quién se atreve, abre su micrófono y me cuenta de qué le sirvió leer todo esto que se compartió este primer mes y qué cosas cambiaron en tu cabeza después de leer toda esta información? Y sigue entrando gente, qué lindo. A ver, ¿quién? Y ahora quién, no me hagan hablar solo a mí, qué aburrimiento. No es necesario que prendan la cámara, si estás lavando la ropa, estás cocinando, si estás echado en tu cama, echada en tu cama en pijamas ya, porque el día se acabó. No pasa nada, solamente abre tu micrófono y cuéntame, ¿qué te gustó, qué no te gustó? Tarín, a ver, creo que Tarín. Hola, Samu. Hola, Tarín. Hola, linda noche con todos. Un gusto estar aquí en este espacio. Chévere, a ver, Tarín, cuéntame. A ver, me encantó la información. Vale. Es como bonito. Creo que, bueno, yo soy madre de un pequeño neurodivergente y creo que cuando eres mamá, a veces ya conoces inconscientemente esta información y cuando la lees solo le pones nombres científicos. Total. Lo que me llamó la reflexión, y esto precisamente va ligado un poco con un post que pusiste recién y con el tema de las escuelas que vivimos en Ecuador sobre lo que no está muy bien cementado, el tema de la inclusión. O sea, decimos inclusión al aire, pero realmente no se hace una inclusión, ¿no? Entonces, cuando yo tengo ya toda esta información que nos has dado en mi mano, y es como que le pongo nombre a todo esto, me pongo a pensar, ¿por qué solo lo vemos desde papás con niños con autismo? ¿Por qué toda esta información no sirve también para los niños regulares? ¿Por qué siempre que vamos con toda esta información para mejorar la crianza de nuestros pequeños, yo lo veo en el magno? Entonces siento que quizás la comunidad de papás con niños típicos, siento que dan la crianza por sentado. Total. Uf, qué bonito. Por sentado, entonces como que claro, como ya mi peque sí nació con el cerebro y el sistema nervioso armado de esta manera, pues ya me dieron la tarea hecha. Pero realmente, porque a mí, esta reflexión me nace porque a mí siempre me preguntaron ¿por qué yo llevo una vida muy, muy normal con Samuel? Porque nosotros viajamos, salimos, luché mucho porque él vaya a una escuela regular y la directora de la escuela recuerdo que me dijo, lo que pasa es que tú solo has creado la neurodivergencia. Y yo le digo, no creo que solo ha creado la neurodivergencia, yo creo más bien que es porque, o sea, le puse empeño a mi crianza, porque le puse amor a mi hijo, porque sabía que él necesitaba herramientas y dentro de mí y en nuestro diario vivir no lo veo como el niño autista, lo veo como un niño dentro de una comunidad que necesita herramientas para salir adelante. Entonces, sí, es linda la información, pero te digo, me deja esta reflexión de por qué yo la tengo en mis manos y no la tienen personas que quizás realmente la vayan a necesitar más de lo que yo la estaba necesitando en este momento. Me parece bien y fíjate que lo más irónico que a mí me ha pasado en estos últimos años que me he estado dedicando a estudiar, digamos, desde esta perspectiva más ascendente, los que quizás pudieron leer el siguiente capítulo entenderán esta diferencia entre la perspectiva descendente y la ascendente. Pero estos últimos años de estudio a mí me han dejado el mensaje de que justamente las cosas que pueden servir para que un peque autista tenga una buena vida sirve para todos los peques en general. A ver, cuando yo estoy en el aula y hago un juego musical para que el peque autista tenga un estado de regulación emocional más ideal, no es que solamente le sirve al peque autista, le sirve a todos los peques. Y una de las cosas que a mí más me gusta de este tipo de metodologías como el Dear Floor Time, como la teoría polivagal, es que no son
no son explicaciones científicas al autismo, son explicaciones científicas del cerebro infantil y el cerebro en general. Entonces, no es que si yo pongo una hamaca en un salón, esa hamaca le va a hacer bien solo al niño autista. No, no, no. Todo peque puede pasar episodios en los que se siente falto de seguridad o se siente en estado simpático, en estado dorsal. Es algo que nos pasa a todos. La única diferencia es que quizás cuando tenemos un peque autista, digamos, esta transición en un estado polivagal a otro es un poco más frecuente o sensible, pero realmente construir una cultura de real inclusión en las escuelas no solo es un beneficio para los peques autistas, es un beneficio para absolutamente todos los peques, porque todos los peques tienen sistema nervioso, todos los cerebros de todos los peques responden a los estados de ese sistema nervioso y todos los peques necesitan calma y seguridad. Entonces, es a lo que yo más lucho cuando voy a las escuelas a capacitar o cuando tengo las jornadas de consultoría en las escuelas. Le digo, profe, esta estrategia que yo te estoy enseñando no es solo para Ramirito, para María, es para todos tus guaguas, ¿sí? Si estamos en un barco, el chaleco salvavidas es para todos, solo que ese chaleco salvavidas le va a ser más útil al que no sabe nadar, pero al que sabe nadar también le ayuda a tener un chaleco salvavidas. Entonces, cuando nosotros aprendemos que el sistema nervioso es algo que acompaña a todos los cuerpos y todos los cerebros, entendemos que algunas estrategias que sirven para esa regulación del sistema nervioso no son exclusivas del autismo, no deberían verse como algo de pero es que eso lo necesitan solo esos niños autistas. No, 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 no. Todas las familias, tal cual como dice Tarín, necesitan entender esta base polivagal de la infancia para entender cómo ejercer una mejor crianza para todos los peques. Y lo último del comentario de Tarín que rescato es esto de qué pena que solamente unos pocos tengan esta información y mucha más pena que solamente unos pocos crean que esto es verdad. Entonces, porque cuando a veces tú hablas con directivos de escuelas o cosas así, le dices, oye, pero ¿no has pensado quizás que aquí necesitamos construir un espacio de regulación para que los peques puedan acceder a su cognición gracias a la regulación? No, 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 no es necesario, o qué sé yo. Entonces, es un cambio profundo en las creencias, lo que se necesita primero antes de salir corriendo a instalar técnicas y estrategias, o eso por lo menos es mi punto de vista. Ani Osorio levantó la mano y luego Carmen. Ay, me emociona que ya empiecen a hablar. Ani, cuéntame. Buenas noches, Samu. Primero, quería agradecerte por este espacio tan valioso y por ese corazón tan bonito de compartir esta información tremenda, que yo sé que te sigo también y sé que eso es una inversión, ¿sí? Tú has hecho muchas inversiones y qué bonito que nos compartas y que nosotros podamos recibir esta información. Algo que quería yo acotar es lo que ya mencionaste hace un momentito de las creencias, que esto creo que viene más de cómo uno se formó de infancia y lamentablemente repetimos patrones desde, o sea, a veces es hasta inconsciente. Y yo creo que ahí algo muy fundamental es el trabajo personal, o sea, que uno comience a sanar, que uno comience a trabajar en ese crecimiento personal, abrir la mente y ver que no es todo como nos han dicho, uno más uno es dos, sino que hay mucho más. Entonces ahí yo creo que todas las herramientas y toda esta información que adquirimos cobran valor porque ya no vemos con ese ojo o ese lente tan como rígido, sino ya es más flexible, porque ya podemos ver al niño en este caso como eso, como gente que tiene sus propios procesos y que eso no le hace ni bueno ni malo, sino que simplemente es diferente. Y bueno, yo quería también acotar que para mí algo muy, muy importante fue esto del comportamiento ascendente, o sea, Mm, cómo, mm, porque yo lo entendía, o sea, desde la parte cognitiva, ¿no? De que el comportamiento, la conducta
hay que darle herramientas y sí, pero dejábamos de lado la emoción, se dejaba de lado ese proceso que el niño estaba atravesando, sí, de pronto de conexión, de seguridad, que ahora veo que es tan importante y que qué triste que en las universidades, porque te comento mi caso personal, en las universidades lo que nos enseñaban ya es hace muchos años es que dejarles al niño que llore porque así va a acostumbrarse a dormir solo o así mejora el pulmón y así tantas cosas que ahora uno se da cuenta que no, que nosotros debemos ser ese refugio seguro y estar con ellos en todo momento, acompañarles. Y entonces ahora leyendo todo esto pues de las vías del sistema nervioso autónomo y que es importante este sistema ventral para que ellos puedan aprender, para que ellos puedan adquirir información de cualquier ámbito, no hablo solo al lado educativo, de lo que sea, ahí ellos están en ese estado de aprendizaje. Entonces, eso puedo acotar y solo agradecerte porque esta información para mí ha sido como una luz y también así poder compartir con otras familias y decirte, y bueno, el mensaje que puntual era eso, de que creo que todo inicia con uno, ¿sí? O sea, si yo no me encargo de mí, no puedo encargarme de alguien más. Cuando Ah, yo es sano, puedo sanar a mis hijos y al entorno y poder ponerme en los zapatos, que creo que eso es algo también importante, no solamente el decir, bueno, eso es algo que pasa a todos los niños, sino en realidad ponerse en ese lugar, como para mí esto es frustrante, ¿cómo me siento cuando estoy frustrada? Entonces, eso es lo que está viviendo el niño, está frustrado, no le gusta, no quiere que le toquen y hay que respetar ese espacio, ¿sí? Eso. totalmente. Total, gracias, Dani. Gracias, gracias por ese comentario. Y es que sí, el trabajo empieza con uno. Y es por eso que yo he empezado estos últimos días en mis publicaciones a hablar mucho de ese término de corresponsabilidad, porque el trabajo también empieza por mí, pero al único al que ponemos en el centro de las miradas es al autista, pero no volteamos a mirar qué parte de mí tiene que cambiar para que ese peque tenga una mejor calidad de vida. Y les voy a contar una historia breve. Hace un tiempo estuvimos haciendo un proceso de acompañamiento a una pequeña, y ya te doy la palabra, Carmen, igual el que quiera hablar, levante la mano nomás. Estábamos haciendo un proceso de acompañamiento a una pequeña en su escuela, ¿no? No, mentira, de un chico, era un chico. Y este chico tenía desafíos en la escuela para integrarse, bla, bla, bla. Y el mensaje siempre era, Miguelito, no se llama Miguelito, pero es un nombre ficticio, Miguelito tiene problemas para hacer las actividades en la escuela. Miguelito no cumple con las tareas en la escuela. Miguelito, todo el niño, todo el niño. Y en una conversación con la docente, ¿sí? La docente dice, es que Miguelito no hace las cosas, es que Miguelito no, Miguelito, es que Miguelito. Yo le dije, pero ¿cuál es el problema con que Miguelito no haga todas las actividades con nivel de perfección suprema como tú las estás planteando? Y la profe decía, es que si Miguelito no hace las cosas bien, yo me siento mal. ¿Y por qué te sientes mal cuando Miguelito no hace lo que tiene que hacer? Porque si Miguelito no hace las tareas, quiere decir que yo soy una mala profe y soy una mala persona. Y yo dije, ¿qué? No, mi reina, no tienes que validarte a través de tu trabajo. ¿Ya? No, encontramos que, por ejemplo, en este caso, esta docente estaba validando, digamos, su identidad personal, su autoestima a través de su trabajo. Quiere decir que ella se sentía importante y valiosa cuando sus niños lograban alcanzar niveles máximos de desempeño. Y cuando había un niño que no lograba ese nivel máximo de desempeño, ella sentía que era una mala profe, y no solamente una mala profe, sino una mala persona. Entonces ahí nos dimos cuenta que la profe necesitaba separar un poco eso y decir, a ver, mi vida, a Miguelito le van a costar un par de cosas, pero eso no quiere decir que tú seas mala persona. Mira, en tu casa eres buena madre, en tu casa eres buena esposa, o sea, no tienes que ligar tu autoestima, tu seguridad personal con los logros y los desempeños de los peques, porque entonces estás empujando a los peques a lograr cosas
solo para nutrir tu autoestima. Entonces ahí fuimos conversando en compañía del equipo de Casa Muyu, bla, bla, bla. Y al final la profe se da cuenta que es verdad, no pasa nada si Miguelito le tengo un poco más de empatía, paciencia y amor y le enseño un poco más despacio. No quiere decir que yo soy mala persona. A lo que voy es que muchas veces en nosotros se esconden creencias, pensamientos, ideas, y son nuestros pensamientos, nuestras creencias y nuestras ideas los que hacen que el autismo tenga esa percepción de dificultad. ¿Sí? Entonces, los adultos, y esto pasa también en las familias que dicen, no, pero es que mi hijo tiene que ser el ejemplo porque yo nací en una familia donde todos somos ejemplo y entonces mi hijo tiene que ser el ejemplo porque si no es el ejemplo, ¿qué pasa, papá? No, es que si no es el ejemplo, la gente va a pensar que es un mal niño. ¿Y en serio tiene que él ser ejemplo para ser un buen niño? No puede ser un buen niño sin la necesidad de tener un desempeño perfecto. Entonces tú cuando vas trabajando con profes, con familias, te das cuenta que hay un montón de heridas que en lo personal afectan la forma en la que nosotros acompañamos a los peques. Y eso no es responsabilidad del autista. El autista no tiene que encima de que tiene sus desafíos y los está trabajando, lidiar con la proyección de tus heridas en su vida. Y eso es lo que yo llamo corresponsabilidad. Los adultos también tenemos que aprender a ir a terapia. Los adultos también necesitamos sanar, no es solamente los niños, ¿ya? Ok, por aquí tengo a Carmen. Carmencita, cuéntame, Carmen, ¿qué me quieres decir? Hola, buenas noches a todos. La verdad, no se me ocurre decir algo más que no se haya dicho porque, porque la verdad me identifico y estoy 100.000% de acuerdo con todo lo que has dicho tú, con todo lo que han dicho otras mamás. Yo también soy mamá, mi niño tiene 7 años y es autista. Creo que lo que podría aportar o sea, con todo me identifico porque es el reconocer nuestros comportamientos y empezar a relacionarlos con lo que nos pasa, es decir, por qué no puedo dormir, porque estoy comiendo demasiado, porque no dejo de preocuparme, todo es empezar a parar y reconocer nuestros propios comportamientos para relacionarlo con lo que estamos sintiendo en vez de culpar al niño que tuvo no cumplió una orden y entonces me detono. Ese detonante, ese momento en el que yo tengo una reacción fuerte, no está ocasionada por lo que el niño hace o no hace, sino porque yo vengo arrastrando un montón de cosas y emociones con las que no estoy lidiando. Entonces sí, estoy completamente de acuerdo con la corresponsabilidad. Lo que podría aportar aparte es que el sistema de creencias, yo creo que el principal sistema de creencias que hay que cambiar en nuestra sociedad y sobre todo en el ámbito educativo es el de la obediencia y de la complacencia, porque creo que está muy metido en el sistema educativo que los niños tienen que obedecer todo el tiempo y cumplir con las expectativas de los adultos todo el tiempo. Y me pasó con mi hijo aquí en Estados Unidos y afortunadamente estando en Estados Unidos tengo perdón si se escucha, si se escucha él Tranquila. gritando. Em, me pasó con él, me pasó que tomamos la decisión de educarlo en casa porque de verdad la escuela tenía mucha resistencia a cambiar esos pensamientos y yo no lo vi como un problema de las maestras en específico o de los directivos, sino de todo el sistema, porque ellos también están lidiando con muchas presiones, con muchas expectativas, con muchas demandas que son realmente, muchas de ellas son ya obsoletas. Los niños no necesitan muchos de los conocimientos teóricos que están recibiendo ahorita en las escuelas. O académicos, pero sí necesitan mucho apoyo en la parte emocional, en las relaciones sociales, en las habilidades de independencia, en la autonomía. Pero lamentablemente, de verdad, el sistema está bien quebrantado. Hay demasiados niños, los profesores no tienen capacidad para manejar a tantos estudiantes y atender tantas diferentes
comportamientos y emociones y sistemas de creencias y todo al mismo tiempo, mientras están dando y logrando metas académicas. Entonces, es complejo, Sistemático es. pero sí, creo que esa idea de obediencia absoluta, de que los adultos siempre tienen la razón, es el primer paso hacia entender los comportamientos como una forma comunicativa. ¿Qué me está comunicando este comportamiento de este niño? Totalmente, Carmen. Y tus últimas palabras me recuerdan lo que dice Luis Pesetti, que es para mí un filósofo de la infancia muy bonito, aparte de ser músico. Él dice que los niños son los más amados, pero los menos escuchados. Porque tenemos como esta, ¿cómo decirlo? Como esta, es lo que decía Carmen, este sistema de creencias alrededor de la infancia, que el niño tiene que ser obediente, que el niño tiene que ser tierno, que el niño tiene que ser feliz. A ver, y esto es algo tan inconsciente totalmente, que bueno, yo, habiendo estudiado todo lo que estudié de infancia y todo lo demás, las primeras noches que mi hija recién nacida tenía problemas, por ejemplo, con los gases, y lloraba ella, yo me sentía mal, me sentía pésimo, decía, no, 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 mi amor, no tienes que llorar, no tienes que llorar. Y después más adelante en terapia, porque yo hago terapia, yo recibo terapia porque eso es parte de nuestra salud mental y ahí es donde tenemos que poco a poco empezar a entrar. Yo le decía a mi terapeuta, es muy loco cómo biológicamente como que nos asusta el llanto de un niño y por eso empujamos al niño a la eterna felicidad o empujamos al niño al éxito, al logro, cuando también es necesario a veces aprender a estar triste, aprender a estar enojado, pero tenemos esa visión de, por ejemplo, esas creencias. Una de esas creencias es los niños nacieron para ser felices. Entonces tú ves a mí me pasa mucho, por ejemplo, con las abuelitas o con los abuelitos. Cuando un peque autista llega al consultorio y tiene un mal día y está un poco así como cansado, qué sé yo, y entonces si entra la abuelita a la sesión es como, ay, perdón, me pegué aquí. Pero mijito, toque la campana, pero mijito, cante, pero mijito, vamos, sea feliz. Como, no, 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 calma. Hay que también saber acompañar esos momentos en los que a mí me está quizás incomodando la emoción que siente mi peque. Quizás mi peque en este momento se siente cansado, se siente abrumado, y mi mejor decisión es acompañarle en ese episodio también. Entonces, esas creencias alrededor de la infancia también tienen su daño, ¿no? Y hay una creencia que para mí es fundamental que tenemos que empezar a cambiar, y es que no podemos tener un sistema educativo basado en una visión cognitivo-conductual del niño. Porque cuando yo solamente veo al niño como un sujeto cognitivo-conductual, estoy diciendo que el niño tiene dos misiones en la vida: aprender, lo cognitivo, y comportarse, lo conductual. Entonces dejamos de lado lo emocional, lo sensorial, lo fisiológico, la nutrición, por ejemplo, la alimentación, la calidad del sueño, las relaciones sociales, el cómo se siente emoción. Dejamos por fuera un montón de componentes fundamentales para que el niño se sienta bien. Solamente tenemos una visión cognitivo-conductual del niño, cognitivo que aprenda y conductual que se comporte. Es necesario que empecemos a cambiar esa visión poco a poco y darnos cuenta que no podemos dejar de lado la esencia emocional de la infancia, porque muchas de las habilidades cognitivas en la infancia nacen de lo emocional y lo emocional a su vez nace de lo sensorial. Es toda una cuestión ascendente, que es lo que dice la doctora Mona de la Juca en el libro. Hay que ir desde las bases, a comprender al niño desde las bases y no desde las órdenes y las instrucciones, que son herramientas descendentes, desde la conciencia, desde la cabeza, la mente. Patti Sánchez. Gracias, Carmen, por tu comentario. Muchísimas, muchísimas gracias. Paticisa, Hola, ¿cómo Sánchez. estás? Cuéntame. Bueno, yo también soy mamá de un niño autista. Yo creo que también como mamá, lo primero, como uno reacciona es la culpa, que no me tomé, qué pasó, qué hice mal. Entonces, es duro. Y ahí se ven las heridas que llevamos dentro. Como decías, que sí, que lo que decías de que si mi hijo tiene que ser el mejor, a mí me inculcaron eso, tienes que ser la mejor en esto.
y ahora que mi hijo sea neurodivergente y sea diferente, me hace como remover esa herida que me inculcaron o sea, mi entorno. Entonces sí, ha sido un reto. Nosotros vivimos aquí en Estados Unidos. Aquí él tiene educación especial. Y sí, las escuelas son estrictas, pero el libro a mí me sirvió para explicarles cuando tienen meltdowns, como los berrinches. Ajá, los meltdowns. Entonces, sí, los meltdowns. Entonces, le expliqué a la directora y a la profesora, porque él estaba como muy ansioso porque él venía de otra escuela y esta escuela es más grande y era diferente. Entonces me sirvió bastante para explicarles que no, que lo deben acompañar, más no tratarlo de cambiar o de cogerlo, porque cuando ellos lo cogían, él salía corriendo y quería cruzar la calle y bueno, ya. Y bueno, ya pasé eso, también les entregué las herramientas de las partes visuales. O sea, a pesar de que aquí, digamos que es el primer mundo y todo, no tienen, como lo de la ecolalia, ellos no lo toman en cuenta, lo de las partes visuales tampoco lo tenían en cuenta. O sea, yo entregué todas esas herramientas y eso ha ayudado a que mi hijo mejore bastante y que se vaya, o sea, la profesora ya ahora le tiene más paciencia y dice, bueno, poco a poco, él sí está viendo cambios, él ahora es bien amiguero, o sea, tiene bastantes amigos, sus amigos lo quieren mucho y él están viendo cambios en la forma de que, ok, ya quiere sumar, ya quiere escribir más, porque no quería. Y ahora con el libro también entendí que cuando la profesora me decía, él se sienta y no hace nada, y se queda mirando la hoja. Y yo, wow, se está disasociando, porque era tanto su nivel de estrés ahí, de cómo se sentía inseguro, que dice, oh, aquí no habla nada. Y digo, pero a mí me habla todo, o sea, a mí me dice, me cuenta y me habla. Entonces, es también qué tan seguro se siente para hablar allá. Entonces, eso quería compartir. Ay, muchas gracias, Samu. Gracias, Porque Pati. En tu es comentario siento que el propósito fue cumplido. sí, sí, muchas gracias. Fíjense qué dignificante es para un niño que cambiemos el concepto a ver, no es lo mismo que yo me dirija a un niño y diciéndole, este niño no quiere aprender. Es distinto a si yo digo, este niño se está disociando un poco, puede ser que esté entrando en modo vagal dorsal. ¿Qué estará desencadenando eso? Fíjense lo liberador y lo dignificante que es para un peque que le quiten etiquetas que a veces no le corresponden, ¿ya? ¿Cuántas etiquetas le hemos puesto a los peques autistas por no comprender de dónde vienen esas conductas? Le hemos colocado etiquetas de malcriado, violento, agresivo, el que muerde, el que pega, el que no aprende, el que no habla, el que no juega, el que tiene problemas de socialización. Un montón de etiquetas que no es que el niño está decidiendo hacer o no hacer esas cosas, es que a veces el entorno en el que estás mezclado con tus desafíos y tu sistema nervioso te están pintando que esa es la actitud de protección que necesitas. Qué dignificante es que a un niño, que al hijo de Patty le quiten de la cabeza la etiqueta de vago que no quiere aprender y le pongan la etiqueta de este niño está en estado vagal dorsal? ¿Qué podemos hacer para que se descongele? Y si no entiendes mucho de los términos que estamos diciendo, tienes que regresar a leer el libro que regalamos en la comunidad. Pero es eso, qué liberador es sentir que te quitan una etiqueta que no mereces y te ponen la que necesitan los demás leer de ti. Este peque se siente muy asustado y tan asustado que quizás está congelado y no puede pasar a la acción. Entonces, ¿qué debemos corresponsablemente hacer desde el entorno para que ese peque pueda empezar a aprender? Es otra visión. Es la visión en la que soltamos las etiquetas y es la versión en la que nos movilizamos todos a hacer un cambio. Es muy bonito y ver en ti, Patti, reflejado en ese comentario un poco lo que yo quizás estoy buscando, que el conocimiento se expanda. Y créeme que yo
creía desde hace mucho tiempo que no, es que yo soy un simple negrito churón que es músico y que lee mucho y estudia mucho y yo estoy aquí en Ecuador, en un país chiquito de Latinoamérica. Pero de repente cuando empecé a hacer evaluaciones en línea, evaluaciones en Francia, obviamente con gente que habla español porque no hablo francés, evaluaciones en Estados Unidos a través de Zoom, ahí sí hablo inglés. Pero cuando empecé a hacer evaluaciones en todo el mundo, me empecé a dar cuenta que mucha gente en todo lado desconoce cosas que yo pensé que todos sabían. Ahí es cuando también me motivo a hacer este tipo de iniciativas, porque en realidad es una carencia global. Es una carencia global esto de la falta de conocimiento. Em, y antes de, si alguien más quiere hablar, este es el momento. Em, pero antes de dar la palabra, yo siento que la verdadera crisis es esa, es la crisis de la curiosidad, porque los terapeutas, hasta los mismos doctores, hace tiempo no abren un libro y dicen, ¿será que todo lo que aprendí en la universidad sirve todavía? ¿O será que alguien dijo algo nuevo acerca del autismo en los últimos 10 años? Déjame ver. Hemos perdido esa curiosidad y esa falta de actualización está atropellando a muchos peques autistas que están siendo incomprendidos porque los adultos a su alrededor no tienen la información ideal en las manos. Entonces, y a tu comentario, Patti, de que es dura la maternidad neurodivergente, totalmente. Y lo he visto en mis pacientes. Es muy dura la maternidad y la paternidad neurodivergente. Y algo que yo critico mucho también es que hay una total, ahorita hay una fiebre por la crianza positiva, la crianza respetuosa y bacán, todo bien con eso. Pero creo que nadie se ha dado cuenta que para la neurodivergencia necesitamos un par de conocimientos extras para poder ejercer una crianza ideal, que no se trata de ponte a nivel de tu niño, míralo a los ojos y repítele con claridad la instrucción. Eso puede funcionar para un peque neurotípico, pero a veces las familias neurodivergentes se frustran mucho porque hacen todos los ejercicios que les enseñan en los cursos de crianza y no lo logran. Y es porque es necesario conocer otras particularidades que van a hacer de nuestra crianza ideal. Y no es un espacio publicitario este, pero muchas de las cosas que yo siento que la crianza necesita aprender son las que, por ejemplo, están reflejadas en la primera temporada de mi podcast de Universo Diverso: perfil sensorial, planificación motora, perfil emocional, regulación sensorial, esos principios que realmente nos van a convertir en padres y madres que comprenden dónde está el desafío de mi peque y cómo lo apoyo de manera ideal. Entonces, es dura la maternidad y la paternidad neurodivergente porque no hay la información ideal dando vueltas por ahí, sino la información general. Esto funciona para todos los niños. Y yo sí siento, no sé si suena mal o bien mi comentario, pero yo sí siento que hay cosas específicas que toda familia neurodivergente debe conocer. Y eso no se habla por ahí. Y las familias arrastran mucha culpa, mucho cansancio, mucho burnout, mucha sensación de incapacidad. No, es que yo no puedo con esto, yo no puedo. Sí puedes, si tienes la información ideal. Eso es lo que yo creo. A ver, nos quedan unos 15 minutitos. Estos encuentros van a ser de 1 hora. El día de mañana voy a compartir el próximo libro que vamos a leer en el mes de febrero, que ya empieza. En enero pasó volando, Dios mío. En febrero vamos a leer otro libro. Es el libro, bueno, vamos a leer capítulos de un libro, vamos a leer unos capítulos del libro Calma, Regulación y Aprendizaje no, Calma, Atención y Aprendizaje de Stuart Shanker. Es una belleza y nos va a ayudar un poco a tener como un orden de cómo se da la regulación. Que mucho se ha hablado de regulación y lo sensorial y no sé qué, pero hay un orden. Hay primero un primer piso que es la regulación base. Después de eso están mis emociones, mis habilidades cognitivas. Y el error más grande que está cometiendo el sistema educativo, por ejemplo, es querer construir un tercer piso sin construir un primer piso. El primer piso es la regulación fisiológica, sensorial, y después, más adelante, viene la regulación cognitiva, cuando el peque dispone sus habilidades cognitivas y ejecutivas en función de información que está adquiriendo, o sea, de aprendizaje. Pero si debajo de eso no hay una regulación emocional, una regulación sensorial, esa regulación cognitiva no es viable.
la educación tiene que cambiar esta visión cognitivo-conductual de la infancia, porque entonces invisibiliza esas fases previas a la regulación cognitiva. Tenemos una escuela que solo mira en el niño la necesidad de aprender. No tenemos escuelas que miran en el niño la necesidad de sentirse seguros, porque cuando el cerebro se siente seguro, el cerebro aprende normalmente. Entonces, vamos a entender con este libro cómo quizás la regulación es el eslabón perdido del sistema educativo, es donde tenemos que poner enfoque, que la infancia no es solo un ejercicio cognitivo, los niños no solamente vienen a este mundo a aprender, necesitan seguridad, vínculo, estabilidad emocional, estabilidad sensorial y algunas cosas. Dieguito Torrico Merino, cuéntame, ¿qué me quieres contar? Bueno, buenas noches a todos. Gracias por abrir este espacio que yo creo que es muy importante para todos los que queremos avanzar y trabajar para los niños, ¿no? Yo soy profesor de música de un colegio y es un colegio que está tratando de abrirse a la inclusión, ¿no? Y tengo diferentes estudiantes con síndrome de Down, con autismo, con TDAH, ¿no? Y eh, es un colegio bastante competitivo, ¿no? Es un colegio bilingüe y me comentara un poco lo que decía Carmen, ¿no? Me llamó la atención que decía que ella decidió sacar a su niño del colegio porque la estructura en sí del colegio no estaba acompañando a este tema, ¿no? Entonces, yo más que comentar es una pregunta, es ¿cómo me recomiendas que se podría trabajar para avanzar esto como institución, para abrirnos más? Si bien no es un colegio que, que es especialista en este tema, pero sí hay muchos docentes y el colegio está bastante abierto a trabajar en este tema. Entonces, ¿cómo me podrías aconsejar para abordar este tema y poder avanzar más como un tema institucional, ¿no? Claro. A ver, Esa sería más Diego, la pregunta. el consejo que te doy a ti es el consejo que le doy a todo el sistema educativo. Hay que aprender a mirar la realidad de la regulación como precursora de la cognición. Los niños van a la escuela para hacer uso de sus habilidades cognitivas y ejecutivas, quiere decir uso de su atención, de su memoria de trabajo, de su flexibilidad cognitiva, todas esas habilidades que en el cerebro facilitan el aprendizaje. Pero esas habilidades están totalmente, digamos, bloqueadas cuando hay un cerebro que se percibe en peligro, ¿ya? Nuestro cerebro no es un órgano dedicado al aprendizaje. Nuestro cerebro es un órgano supervisor de la supervivencia. Eso no es raro. Pero bueno, el propósito de nuestro cerebro es garantizar y sostener nuestra supervivencia. Eso quiere decir que el aprendizaje es el resultado de un cerebro que se siente seguro, ¿sí? Ustedes, no sé, me imagino que ustedes están en su casa, sentados, tranquilos, todo chévere, se sienten seguros, sientes que no va a pasar nada, que ya los niños se acostaron, qué sé yo, y entonces tu cerebro dice, estoy bien, puedo destinar mis habilidades al aprendizaje en este encuentro, ¿vale? Por ejemplo, hace como una hora tembló aquí en Quito, tembló. Un temblor no muy fuerte, pero tembló. Entonces, si yo ahorita estoy en mi clase, así súper chévere, enseñándoles y hablando con ustedes y empieza a temblar otra vez, mi cerebro va a destinar todos sus recursos cognitivos y ejecutivos a la solución de esa situación que me hace sentir en peligro, ¿sí? Mi cerebro prioriza la seguridad antes del aprendizaje y de hecho prioriza la seguridad antes de la mismísima felicidad, porque tú puedes estar en un partido, puedes estar viendo el Internacional de Miami contra otro equipo, viendo a Messi jugar y me imagino que ese, no sé, un momento muy feliz y empieza a temblar en el estadio
o el estadio se empieza a incendiar y tu cerebro va a exigirte huir de ahí. Tu cerebro va a interrumpir la felicidad, el aprendizaje, si no se siente seguro. La seguridad es la emoción plena para que un cerebro pueda aprender, disfrutar, bla, bla, bla. ¿Y por qué te digo esto? Porque la educación ha invisibilizado lo importante que es para los niños percibirse seguros. Seguros a nivel sensorial, seguros a nivel fisiológico, seguros a nivel relacional, a nivel emocional. Entonces, creemos que el niño tiene que ir a la escuela a aprender, pero no trabajamos en que ese cerebro conecte con sus habilidades de aprendizaje y conecta cuando se siente seguro. La escuela que quiere caminar hacia la inclusión es la escuela que tiene que voltear a mirar a la regulación como paso fundamental para la cognición. O sea, tiene que aprender que un cerebro en calma es un cerebro que aprende. El cerebro que aprende no es cualquier cerebro, es un cerebro en calma. Y cuando yo tengo peques con neurodiversidad, síndrome de Down, TDAH, autismo, síndrome de Glass, síndrome de X frágil, todo el diagnóstico que sea, esos cerebros tienen, por ejemplo, en el caso del autismo específicamente, hay desencadenantes sensoriales, desencadenantes fisiológicos, emocionales que comprometen ese estado de seguridad del cerebro. Por eso a veces se hace más complejo acceder a habilidades cognitivas y ejecutivas. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? ¿Poner más presión en lo cognitivo y en lo ejecutivo? No. Construir una escuela que contempla la regulación, que invierte en infraestructura, que invierte en capacitación, que invierte en sensibilidad humana hacia la regulación, porque la escuela que regula es la escuela que enseña. Cuando una escuela regula, esa escuela está en camino a abrir poco a poco esas habilidades cognitivas y ejecutivas que hay detrás de un pequeño neurodivergente. El problema es que la escuela sigue obsesionada con el aprendizaje sin darse cuenta que para que se dé el aprendizaje, primero tiene que darse la regulación. Eso. Carmen, ¿qué me quieres decir? Pues no, 100% contigo y de hecho nuestra, como para ampliar un poquito el punto de haber sacado a mi hijo de la escuela, Vale, vale. esa es exactamente la razón por la que decidimos educarlo en casa. Bueno, primero porque también yo soy profesora, entonces digamos que tengo ciertas habilidades que quizás otros padres no tengan, y segundo porque estoy en Estados Unidos y aquí eso es legal y es posible, lo cual no siempre no es posible en todos los países. Pero el tema de la seguridad y del libro me llevo en gran parte ese punto, porque la razón, mi hijo que es súper brillante y además, digamos, tiene muchas habilidades, él puede hablar y aparenta ser neurotípico, puede aparentar ser neurotípico. Sin embargo, tiene muchas necesidades grandes a nivel sensorial y emocional. Pero como vivimos en un sistema cognitivo-conductual, en el ambiente donde él estaba, en el aula donde él estaba, no había espacio ni para la regulación emocional ni sensorial. Entonces, él que jamás había tenido crisis, ni meltdowns, ni agresividades, empezó a tener agresividades muy, muy notorias y muy prolongadas y muy frecuentes. Era todos los días me llamaban, lo suspendieron, cosa que jamás nos había pasado, porque nosotros entendimos cuando digo nosotros, mi esposo y yo, que somos los que vivimos con él, entendimos muy rápido todo este sistema ascendente y descendente, aunque no tuviéramos las palabras, digamos, ya reconocíamos que el comportamiento nos estaba tratando de comunicar algo, hay algo que le molesta, hay algo que está pasando. Entonces, en la escuela, el objetivo era ese, era el de la complacencia a pesar de que haya una desregulación sensorial y emocional. ¿Y por qué decido yo sacarlo? Porque a pesar de que también le di muchos recursos a los profesores, había mucha resistencia de hacer cambios. Y yo como madre, que también estaba en una situación emocional muy fuerte, porque todo eso genera un estrés impresionante emocional. Yo tuve una depresión, o sea, fue bastante
fuerte emocionalmente para mí, dije, no, lo voy a sacar. Y por eso yo pienso que necesitamos más profesores y profesionales que sean también los que aboguen y compartan este tipo de información con las instituciones, porque sinceramente los padres estamos agotados. Es mucho lo que hacemos, es mucho lo que aprendemos, es mucho lo que trabajamos con nuestros hijos. A veces no sabemos ni por dónde empezar, no sabemos a dónde ir, qué es lo correcto, qué es lo que no, dudamos y cuestionamos nuestras decisiones todo el tiempo. Entonces, me parece y aplaudo la iniciativa de todos los profesores que estén aquí o personal administrativo, porque de verdad que es un gran paso para que más familias se sientan seguras y sus hijos se sientan seguros estando en la escuela, estando en el sistema educativo. Totalmente, Carmen, totalmente. Y es un buen comentario para cerrar. Em, yo creo que la invitación o el llamado que nos está haciendo, a ver, yo soy bien poético. El llamado que nos está haciendo la historia es justamente a cambiar de cabeza y a entender eso, que no porque yo empiece a ver conductas violentas y agresivas en un peque, quiere decir que ese peque es agresivo o violento. Ya la ciencia nos dio el camino para pensar distinto. Lo que tenemos es que hacer, sacar el sistema educativo de ese letargo, de esa pasividad. Y yo siempre pongo el ejemplo de la medicina, por ejemplo. La medicina es un área, sí, es un sistema que se renueva constantemente. Enfermedades que hace tiempo eran incurables, hoy tienen un mejor tratamiento y sigue avanzando. Por ejemplo, para la medicina fue un golpe muy fuerte el COVID, porque entonces los doctores tuvieron una crisis muy fuerte y tuvieron que, como decimos aquí, apretarse los pantalones y empezar a investigar y a buscar respuestas. Ese es el mismo sacudón que está viviendo el sistema educativo. El sistema educativo tiene muchos años sin cambiar, tiene muchísimos años sin vivir una transformación profunda. Pues llega el autismo y hace así, toc, 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 buenas tardes, creo que yo te voy a forzar a cambiar. Y obviamente encontramos resistencia. Y obviamente también encontramos los que dicen, bueno, vamos a ver cómo se hace. Estamos en un momento en el que es importante estar dispuesto y actualizado y sensible para poder encontrar esas respuestas, porque las respuestas las tenemos que ir creando, pero desde esa sensibilidad y desde esa búsqueda, desde esa intención, desde la actualización, desde la formación. El sistema educativo necesita sacudirse, ¿ya? Em, no, es como que si los doctores hubiesen dicho, "¡Ah! Llegó el COVID, una enfermedad nueva, bueno, ni modo, aquí nos morimos todos." No, el gremio de la medicina tuvo que movilizarse a buscar respuestas. Nosotros en el sistema educativo hoy recibimos esta invitación histórica de movilizarnos hacia una respuesta. El sistema educativo que se ha jactado siempre de saberlo todo, porque es el sistema del conocimiento, hoy está parado frente a una pregunta de la cual no se siente seguro de responder. Pero es necesario que busquemos, que volvamos a la curiosidad, a la investigación, a docentes que investiguen, que lean, a familias que se actualicen, porque tampoco es justo que toda la culpa se la lleve el peque o que toda la culpa se la lleve la familia. Por eso yo hablo de corresponsabilidad. Todos tenemos algo que aportar en este proceso y es necesario que todos asumamos nuestro rol. Bueno, ha sido muy bonito tener esta hora con ustedes, ha sido hermoso. Me siento esperanzado de que hay cosas que pueden ir cambiando poco a poco. Em, inviten a más gente para el grupo, inviten a gente que se sume al chat porque vamos a compartir este nuevo libro. Igual al final del mes nos vamos a sentar en un espacio como este a volver a conversar de las nuevas cosas que hemos aprendido, y esto lo vamos a sostener hasta que el cuerpo aguante. Entonces, gracias a todos por estar y gracias porque esto es lo que me encanta, que las familias puedan hablar, que los profes puedan hablar, que empecemos a generar conversación y debate y que no todo se quede en la figura del experto que nos dice qué hacer, en la figura de la obediencia, como decía Carmen. Vamos a ser autorreflexivos, eh, vamos a buscar esa respuesta que no está tácita e implícita. Vamos a buscar, a reflexionar en nuestras cabezas, porque en cada uno de nosotros
hay una respuesta. En cada uno de nosotros habita una persona capaz de ser un agente de bienestar a la vida de un peque autista. Solo tenemos que dar con la información adecuada y sensibilizar nuestros corazones y atrevernos a caminar en esa dirección. Les mando un abrazo gigante. Cuídense muchísimo. Esta grabación la voy a subir en YouTube si quieren compartirla y decirle a la gente, oye, creo que necesitas de escuchar esto que hablamos, qué sé yo. Hágale pues que para eso está. Esto va a ser un espacio de aprendizaje gratuito, libre, porque es hora de que todos manejemos la información adecuada. Así que les mando un abrazo gigante a la gente que está por allá por Estados Unidos, Guatemala, Perú, Venezuela. Saludos a todos y espero algún rato encontrarles en sus países por ahí paseando o en algún taller, alguna cosa. Les mando un abrazo gigante, cuídense mucho y nos seguimos leyendo por allá por el grupo de Autismo Digno. Bye, bye, bye.